Buenos días y en primer lugar expresar mi inmensa alegría de estar aquí de nuevo en una facultad que he frecuentado y en la que tantos viejos, no de viejos, entiéndase, y queridos amigos con los que he compartido ideas, luchas, esperanzas, todo aquello que la amistad hace posible y a veces la fraternidad hace exigente. Me gustan los lugares en los que las ideas y la amistad se dan la mano y terminan siendo esos los lugares preferidos, los verdaderos lugares. Muchas gracias, Antonio, por tus palabras, por tu invitación también, y estar aquí con vosotros en un día de huelga resulta por añadidura todavía más emotivo. Le decía a mi amigo que la mejor poesía es la acción. Esperemos que esto no nos lleve ni a los años a los años aquellos del constructivismo, del final de Mayakovsky, ni a aquellos otros momentos de los otros 20 más alemanes, donde la construcción de la cultura era una exigencia, porque de alguna forma el papel de la filosofía, como el papel del arte, decía Bataille, Georges Bataille, en aquella reunión del Collège de France, el año 37, no es otro que el de hacer frente al destino. Un destino que en su incoherencia y en su opacidad resulta cada vez más complicado. Fueron inteligentes los ingleses cuando, a finales del siglo XVII, principios del XVIII, siguiendo un poco la doctrina de Newton, prohibieron la publicación de los horóscopos. Dijeron que estaban penalizados los horóscopos. El triunfo en una sociedad barroca, cuando los italianos decían astrologia per tutti i giorni, era conveniente mirar las estrellas, incluida la luna, y si es de Valencia mejor. Sin embargo, sabíamos dónde estábamos, era una cartografía mental exquisita, aquella de decir, va bene, nos protege Orión. ¿Qué vamos a decir si nos protege Orión? No sea usted pusilánime. Estamos, Casiopea nos guía. Era algo extraordinario. Cuando llamábamos al vecino, en aquel momento todavía las llamadas eran más lentas, se decía, no te preocupes, tienes una semana muy prometedora, no sería justo que la perdieras. Bien, Newton hizo que se cancelaran los horóscopos y todo aquello que los horóscopos conllevaba. Por ejemplo, hablar de los meteoritos, ahora que cayó uno por tierras rusas, ¿no? Un meteorito enfrente es una cuestión muy delicada. Siempre cuando Napoleón hace la primera visita a la Académie, allí al instituto, a la Academia Francesa, siempre cuentan Michel Serres cuenta esa pequeña anécdota que sugirió que todos los académicos tenían vestidos con su toga académica y tuvieran el libro delante, su último libro delante. Era un ritual fantástico. Lástima que no hubo un buen fotógrafo para tomar aquella situación, pero sabemos que el emperador era un poco bajito, entonces sugirió el protocolo que se colocase el libro a la altura de la mirada del emperador, y uno de los académicos era Monsieur Lamarck, el gran cosmólogo, y su último libro era justamente Cycle météorite. Y cuando
que era absolutamente, tenía esas reacciones y asociaba de forma fetichista el meteorito a la catástrofe, llegó delante de Monsieur Lamarck, que vio sí que le meteorite, y con voz militar dijo: ça suffit, Monsieur Lamarck, ça suffit avec le meteorite. Ya basta, señor Lamarck, ya basta estudiar los meteoritos. Yo creo que previó la derrota de Waterloo en aquella mañana. ¿Esto por qué? Porque la relación con el futuro es siempre dramática. Citabas a Benjamin, y Benjamin está que aquí yo tendré que pedir permiso cada vez que lo citemos, digamos, pero se decía justamente eso, que cada época sueña la época que desea. La verdad del sueño sabemos cuál es, pero soñamos la época que deseamos. Sería muy interesante hacer un ejercicio así como básico, que cada uno hiciera el dibujo, un dibujo. Saldría una cartografía imaginaria, un dibujo de cómo pensamos el mundo, por ejemplo, en el 2030. Si vais a Ámsterdam, si visitáis Rotterdam, encontráis esas inmensas maquetas que dicen: así será Ámsterdam en el 2025. Si vais a Rotterdam, así será Rotterdam en el 2030. Pormenorizados los desarrollos urbanos, los desarrollos sociales. Así será. Y si dijéramos cómo será el mundo en 2030, casi me permito decir que no daríamos ni acertaríamos en casi nada. En casi nada. Esto nos produce una terrible ansiedad. Estamos acostumbrados a manejar unos mapas de apoyo, unos mapas que dicen: a Tombuctú se llega así, 80 journées a Tombuctú. Se sale de Samra y si usted sigue la ruta de las grandes caravanas, a los 82 días llega usted a Tombuctú. 82 jours a Tombuctú. Tenemos mapas para saber cómo es la historia. Es paradójicamente este momento. Estamos ante un hecho evidente. El triunfo de la geografía y de la cartografía, las ciencias más innovadoras en el campo de las ciencias sociales, y al mismo tiempo una ausencia de mediaciones que nos puedan representar el futuro. Ha habido un fenómeno casi que roza lo escandaloso. La Comunidad Europea tiene unos fondos importantes para proyectos de investigación en el campo de las ciencias sociales y de las ciencias humanas. Este año la Comisión Europea la presidió Birboca, un sociólogo francés. El 62% de los proyectos financiados pertenecen a las universidades británicas. Ha habido un escándalo total por parte de las grandes écoles francesas. Encima un presidente francés. ¿Se trata de una revanche? ¿Se trata de qué? No. Discutimos. O se distribuye como siempre a partes alícuotas o se da a los mejores proyectos. 62% británicos. ¿Qué ha pasado? En las universidades son indiscutiblemente las que están teniendo mayor innovación. La historia cultural, los nuevos métodos de análisis histórico, el comparativismo británico, la aparición de esas disciplinas que se mueven veloces, geografías y cartografías, han producido un dispositivo académico nuevo que ha transformado los colleges y los programas académicos. Hoy el triunfo de la geografía y de la cartografía está en función precisamente de esa necesidad de mapear, de cartografiar,
de dibujar los nuevos escenarios. ¿A qué se debe la dificultad? ¿A qué se debe la dificultad? A algo que es ya de evidencia común. Han cambiado, todos los referentes han cambiado de una manera agresiva. El mundo se ha transformado y nosotros somos como espectadores con una dimensión muy nerviosa del mundo. Es como si pasase delante de nosotros un tren de alta velocidad y nosotros intentáramos 1, 2, 3 veces subirnos al tren y zoom, zoom, y nunca lo cogemos. Cuando nos quedamos en ese andén imaginario de la época, el tren es la época, sentimos una sensación de impotencia. La impotencia genera un síndrome particular que se llama, Bloom lo dijo, se llama anxiety. Es una ansiedad que corresponde a la inadecuación entre el esfuerzo y el deseo que promueve el esfuerzo y el objeto que no se consigue. Y otra vez, sabiendo además que esa complejidad nueva que ha surgido se rige por una ley que no es ni la de la mecánica clásica ni la de la relatividad, sino que es una ley azarosa, compleja, casi hecha de fatalidades. 1970 es la primera vez, hago referencia a un dato más sociológico, es la primera vez que se comienza a hablar ansiosamente del año 2000. ¿Cómo será el año 2000? La distancia cronológica del 70 al 2000 es infinitamente más larga que la que hay entre el 2013 y el 2050. Los tiempos son muchísimo más veloces ahora. La pregunta es, ¿cómo será? ¿Cómo será el año 2000? ¿Cómo serán las sociedades del año 2000? Esto no lo promueven agencias de turismo, lo promueven centros de investigación muy importantes, que no existían. Y entre el 70 y el 71, grandes funds internacionales crean 3 institutos que van a ser fundamentales para este trabajo. Uno en Hannover, financiado por la Volkswagen Stiftung, otro en Houston, dentro de lo que sería un pool de fondos americanos, y otro en Tokio. Los 3 tienen un solo objetivo: hacer el dibujo de cómo será el año 2000. Un sociólogo americano llamado Naisbitt crea un modelo de simulación muy verificado que consistía en identificar una serie de elementos a los que se les da el carácter de sintomáticos y se extrapolan, y en el extrapolarse aparece un mapa con lo que podemos llamar en aquel momento los trends, las tendencias de ese momento. Cuando llega el año 2000, no se reedita ninguno de aquellos informes. La realidad, en contra de lo que ocurre en otros casos, había superado la ficción 7 pueblos, como se dice. ¿Saben ustedes que en 1970 no hay ni idea de la posibilidad de que exista el computer personal? Ni idea. 1970. Sobre la palabra computer, Alcalá lo sabe mejor que yo, hay un sello rojo en un protocolo del Departamento de Estado donde dice Top Secret, un acuerdo de la administración americana con la IBM, con la IBM, Top Secret. No existe. Construiros este mapa, por favor, porque es tremendamente inquietante. No existe, por supuesto, la palabra Internet. No existe la palabra Internet. 1970. Yo ya tenía bastantes años en 1970. Muchos de vosotros no habíais nacido. ¡Qué suerte!
Suerte porque vivís una de las épocas más fascinantes de la historia de la humanidad, más fascinantes de la historia de la humanidad, a pesar de sus incertidumbres. No aparece la palabra Internet. No existe la palabra, ya sé que vosotros tenéis smartphones y estas cosas. Yo tengo un viejo Nokia. No existe ni idea del teléfono móvil. No existe. Existen aquellos baquelitas negros de Siemens que aparecen en las películas de cine americano, la gran comedia americana. Todos usan General o Siemens, el mejor, el que tenía Gropius en su despacho de la Bauhaus y que se podía comunicar con una discreción fantástica. El baquelita negra de Siemens, construido en la Siemensstadt de Berlín, es perfecto. ¿Qué película no tenía que tener? Ahora estas cosas. No existe Nokia, existe Motorola, pero se dedica a electrodomésticos. ¿Saben ustedes la revolución que ha significado este tema? ¿La revolución que ha producido este tema? Todos los que por A por Z tenemos que viajar y hacemos vuelos de más de 2 horas, llegas al aeropuerto, llega usted a Berlín, llega usted a París, llega usted, lo primero de todos 1, 2, 3, 4, la clave y las caras de desolación cuando dicen 2 horas y ni un solo mensaje, ni un solo mensaje, ni siquiera un mensaje comercial, el servidor que dice welcome to Berlin, me tiene usted y nuestras tarifas honestas, ni un solo mensaje. ¿Pero cómo es posible? No existo. Uno sin mensajes no existe. Esa es la verdad. ¿Existe? Leer el artículo de Nature sobre la patología del dedo pulgar. Terrible. En la morfología de la mano, este dedo solo sirvió para cerrar la llave cuando éramos cazadores y golpeábamos para que la pieza no saltara, el bastón no saltara. ¡Pam! ¡Pam! Y se remataba bien la pieza, se cargaba y se volvía. Ha cambiado su vida. Está todo el día trabajando, mandando mensajes. Se habla ya congresos internacionales sobre el reumatismo del dedo, nosotros decimos vulgarmente el dedo gordo. No es correcto. El dedo es gordo porque ha tenido largos milenios de reposo. Pero no es porque la morfología ahora tiene patologías específicas, artritis de la primera falange. Es complicadísimo, se están forrando los especialistas del dedo gordo. Tiene un futuro inmenso. Todo el día trabajando, inquieto. Está desarrollando automatismos muy costosos. Morfológicamente lo va a pagar. Tiene grandes problemas. Entramos en una esfera absolutamente distinta. Absolutamente distinta. Los informes de los años 70 no dicen nada de Dolly. La ovejita Dolly, que murió por un desajuste en el programa genético. Pero su hermana, siempre se habla de la hermana de Dolly, yo le pongo un nombre, se llama Margaret. Vive en una granja de Escocia, controladísima, lleva una vida maravillosa. Hace 2 años, la casa Phaidon, como regalo de Navidad, promovió un álbum de Margaret. Margaret, la mirada más dulce del reino animal. Margaret pensando, Margaret paseando, Margaret viendo el atardecer, Margaret seductora, Margaret, decid lo que más deseáis, decidlo de Margaret. Margaret es ni una sola palabra de Margaret en los informes de los 70. ¿Qué sería de nosotros sin Internet?
¿Cómo crecería nuestra ansiedad sin vuestros smartphones, sobre vuestros... ¿Qué sería de nosotros? Naufragaríamos. Volveríamos a una simulación de la edad de la piedra. Diríamos que aquella época en la que no había nada. Pero mientras tanto se han transformado todas las condiciones de nuestra vida. Aquel sueño de Marshall McLuhan, Global Village, aquel libro que emocionó tanto, de un experto en comunicación, no en semiótica, que sabe sacar las consecuencias, vamos a llamar sociológicas, del gran desarrollo de los media. Al final todo será un Global Village. Hoy es cierto, pero no es cierto. Se puede decir que sí, pero se puede decir que no. Los media, por una parte, el mercado, por otra, ha establecido las condiciones de una homologación global del mundo. Cada vez son más cortas las distancias entre un estudiante de Bellas Artes de Shanghai y uno de vosotros o de vosotras, de Bellas Artes de Cuenca. El imaginario se va adaptando. Todos nos formamos en la misma PlayStation. Todos, quizás los de Shanghai tengan los ojitos un poco más, pero el antropólogo dice, este es un dato no relevant. ¿Cómo son los ojos? Lo que importa es cómo piensa uno. Pero todos pensamos más o menos parecido. No quiero arruinar los presupuestos de la antropología. Sabemos que hay cosas definitivas, entre ellos la alimentación. Pero cada vez tomamos más sushi, cada vez tomamos más arroces primavera, cada vez tomamos más salsas rosas, incluso bechamel. Lo que me decía un día en un debate en el teatro de Parma con Franco Maria Ricci, dice, tú no te olvides de que Parma fue un reino, no como Bolonia. Bolonia fue una ciudad papal. Lo único que ha aportado a la cocina italiana Bolonia era la bechamel. Es detestable, una cocina que se queda en la bechamel, es detestable, vas a contarlo. Era una ciudad papal. En fin, las cosas como son. ¿Qué ha ocurrido en este tiempo? Ha ocurrido, por ejemplo, algo fundamental. Ha ocurrido que en ese futuro la sociedad de la información es hoy el verdadero mapa del mundo. Todo pasa por ese tejido de la información. La información ha sustituido incluso a la realidad, como dicen los grandes analistas o los teóricos de la comunicación. Es más importante lo que sabemos que la realidad misma, lo que somos o de lo que somos informados que lo otro. Y de hecho nos encontramos con un mundo donde las grandes corrientes, flujos de la comunicación y de la información ha transformado toda nuestra forma de pensar. Ha cambiado, por ejemplo, todo lo que significan los modelos de aprendizaje. Todos los gobiernos tienen sobre la mesa el desafío tremendo de dar y construir nuevas políticas de formación. Este país, en este campo, es un auténtico desastre. Mientras haya ministros como el señor Bert, la educación siempre ha sido moneda de cambio político. Desastre. Pero no quita para que contra una determinada estrategia política cada uno pueda decir, aquí estoy yo. Dos referentes. El primero, un papel de UNESCO, que no sé cómo se ha permitido UNESCO publicarlo. Dice, una persona que tiene hoy 18, 19, 20 años está en las condiciones ideales para diseñar su propio currículum.
puede decir, puede decidir incluso, qué será pasado mañana cuando tenga 25, 28, 30 años. Es una especie de desafío personal, un pacto autobiográfico que decía Lejeune. Yo voy a hacer esto. Y entras en una especie de panel de ofertas, de posibilidades, de formaciones, de competencias que te permiten construir tu propio currículum. El teorema clásico de una relación entre instituciones, universidad y mundo del trabajo es un teorema que saltó por los aires, definitivamente. Y se trata de construir. Hoy la información, la sociedad del conocimiento, hace que el conocer se haya convertido en algo, digamos, funcional. Tú das y te cae la cascada de información que necesitas. Llámese Google, llámese Wikipedia, llámese como se llame. La información está ahí. Tú, yo, no tenemos que perder tiempo apropiándonos de esa información. Esa información está ahí, debe estar ahí, no debe estar aquí. La forma del erudito se finí. No seamos eso. Está ahí, pero yo tengo que navegar hacia ahí. Tengo que tener las tablas de navegación para intervenir ahí, navegadores, lectores, navegantes. Y eso implica desarrollar instrumentos de navegación, instrumentos de lectura, instrumentos de desciframiento. Es una historia muy apasionante. Normalmente todos los años Cambridge publica un récord que dice dónde y quiénes son los mejores estudiantes del mundo a los 18 y a los 25 años. 18 y 25 años. Es la medida de Cambridge. Los ingleses hoy han construido los mejores sistemas de evaluación institucional que hay en el mundo. Lo digo por experiencia. Hasta ahora, en ciencias matemáticas, físicas, biológicas, médicas, tecnológicas, humanas, artísticas, todas. Hasta ahora el resultado fue durante más de 20 años siempre el mismo. Estudiantes asiáticos que estudiaban en las top 10 universidades anglosajonas, incluidas, por supuesto, las británicas. Ese era el modelo de estudiante que daba siempre para la estadística de Cambridge. Desde hace apenas 2 años han aparecido en esa lista estudiantes finlandeses. Finlandia no tiene 6 millones de habitantes. No llega a 6 millones. ¿Son todos Nokia Man? ¿Nokia Woman? No. Leeros el texto de Pekka Himanen, el que hizo el Hacker's Ethic, la ética del hacker, el estudio que ha hecho sobre The Finnish Model, el modelo finlandés. Una naturalización en la relación con la sociedad del conocimiento, desde pequeños. Una operación política interesantísima, dar a la figura del maestro el mayor prestigio social, incluido el económico. Tanto que ha recabado que muchos estudiantes fantásticos hayan ido a parar al campo de la enseñanza, prestigiar al maestro. Y hacer que todas las etapas de la vida se conviertan en espacios de aprendizaje. Ya el padre no le dice al hijo, ¿cómo te va? ¿Qué estudias? El hijo le puede decir al padre, ¿tú qué estudias? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué haces? Todo ha revolucionado un sistema educativo. Obviamente es un capítulo que pasa por inversiones, es un paso que pasa por políticas aplicadas a la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy estamos en ese tipo de situación. En primer lugar, este modelo. Modelos que pueden ser las que cada uno desarrolle. Hoy se puede hacer una performativa opción en esta dirección, pero esto implica una transformación de nuestros sistemas de trabajo. Acabo de leer Together, el libro de Richard Sennett. Sennett ha publicado
2 libros, en inglés ha aparecido el 3er volumen, resultado de su trabajo e investigación en la London School of Economics. Primero editó La mano del artesano, ese libro prodigioso sobre la mano del artesano, la contraposición del mundo de la producción artesana al mundo industrial y sus transformaciones, y ahora Together, que es un poco, lo hemos comentado con Antonio, que es el proceso de las nuevas relaciones de trabajo, lo que se llamaría la emergencia de New Community, las nuevas comunidades, las que pasan por la red, las que pasan por la estructura de la comunicación virtual, la convergencia de ideas en el circuito de la comunicación. En esa historia del Together de Sennett, a Sennett le encantaría venir, por ejemplo, a Cuenca, una cosa de esas, y él es muy parsimonioso, es una persona, ha sido profesor en Chicago toda la vida, pero ahora todos se van acercando, y es una persona entrañable. Digamos, es que ahora trabajamos así, antes en el siglo XVII se trabajaba así, en el siglo XVIII se trabaja, hoy se trabaja así. ¿Por qué hablo de esto? Hablo porque cuando se habla de utopías, lo que surge como primera cuestión es imaginar el mundo del futuro. ¿Cómo van a ser las sociedades del futuro? He dicho que hoy uno de los hándicaps es las dificultades para imaginar el futuro. Y os ponía un ejemplo, como los informes de los años 70 no acertaron ni siquiera en un capítulo en las grandes ideas de los años 2000, en las realidades sociales del año 2000. Alguien ha llamado a nuestra época, yo creo que con poco acierto, post-utópica. La ha llamado como post-utópica, como diciendo, no sé lo que decían. Yo creo que es lo contrario. No se puede decir de nuestra época que es posutópica. Los problemas son otros, y los problemas son la falta de mediaciones políticas respecto a ese futuro. Se podría decir que es un mundo cuasi a la deriva. Asistimos a un hecho complicado de legitimar. Los resultados de las grandes transformaciones del mundo hace que hoy sea un mundo súper complejo y con unas administraciones, con unas instituciones políticas globales absolutamente insuficientes. Y en este vacío de instituciones internacionales ha aparecido eso que se llama un Consejo de Administración del Planeta, presidido por los Lehman Brothers y otros. Consejo de Administración que no puede. Es un déficit político fundamental. Es un déficit político fundamental. Y todo es management, todo es administration, todo son intereses económicos, todo es dejar la suerte en manos de lo que podríamos llamar los intereses económicos del capital financiero, por encima de todo. Si esto sigue así, ese futuro ya tiene una cita fatal. Será insoportable, será inhumano, será ilegítimo. ¿Quién ha elegido al Consejo de Administración del Planeta? Alguien habla de tecnofascismo. Negri, hace poco, desarrolló una conferencia en Roma sobre el concepto de tecnofascismo. Dice, no me estoy inventando un nuevo concepto, estoy hablando de una realidad. ¿Quiénes administran el mundo? ¿De qué forma se administra el mundo? Situación española, y no quiero hablar del tema, pero es obligado a hacerlo, estáis en una huelga, clama en esta dirección. Clama en esta dirección. Estamos asistiendo en una fase absolutamente dramática. Absolutamente dramática. Una sociedad española con una clase media que se acercaba al 75% de la población española,
clase media que es resultado de unas conquistas sociales y de una, llamaremos, política social, llega un momento en el que el empobrecimiento de la clase media española ha llegado a una situación límite. Y es muy curioso que una sociedad relativamente tradicional como la española saca a escena a un personaje político, a un sujeto político no esperado, que es la familia española, que se comporta subsidiariamente, distribuye sus ahorros, protege a sus miembros, se hace cargo de sus necesidades básicas, cubre sus riesgos, pero hoy esos ahorros se han terminado. Esos ahorros de la familia española se han terminado. Probablemente pueda haber hoy un 8% de disponibilidades, pero el ahorro familiar se ha terminado. Siempre me pregunto, ¿y cuáles son las líneas rojas de emergencia? ¿Cuáles son las líneas rojas de emergencia? Yo estoy convencido de que llegará un momento muy pronto de un estallido social. Y si no ocurre, yo ya no entiendo nada. Si no ocurre, habrá muchos incendios. En otro momento hubo sabotajes. La palabra del sabotage fue una palabra que tiene un gran prestigio. No me mires así. El sabotaje tuvo un campo semántico muy alterado, muy brillante. El agit-prop pasaba al sabotage. Sí, estoy convencido de que eso va a llegar. Hay que volver a reivindicar la idea del intervencionismo. Hay que volver a defender el intervencionismo. Estamos hablando ya no de épocas dominadas por las grandes utopías, tenemos que hablar de las microutopías.